Yo procuro traerles preparado algo casi siempre, pero pues ya ustedes me van diciendo también que se necesita. Quisiera revisar así rápidamente el producto cartesiano, porque hay una visión que considero les puede ser útil, que es la de la definición a través de funciones, y esa de algún modo es un poquito más sofisticada, ¿verdad? Quisiera yo que revisáramos la definición de que se da normalmente de producto cartesiano así en general, definición. Si nosotros tenemos AI, una colección de subconjuntos de un conjunto B, no sé si cayeron en la cuenta de cómo se definía el producto cartesiano en general. Nos ponían el producto cartesiano de todos los conjuntos AI, donde I está en un conjunto de índices. Cualquier cosa de la notación que no se entienda que requiere una explicación adicional me dicen. Estaba asociada con todas las F funciones. ¿Se acuerdan de esa definición? Yo tengo una duda. Sí, ¿Qué significa la A subíndice I? ok, muy bien. Qué bueno que ya hacemos la pregunta. Así nos vamos a ir poco a poco. FI está en AI. Ah, o sea, eso es lo que vimos como de la clase del profesor, ¿no? Del conjunto potencia y la unión y algo así. Exactamente. Sí, sí, que apenas lo chequé y está un poquito confuso, pero es como una función de números, o sea, de índices con subconjuntos, donde todos esos los guardábamos en una familia. Exacto. Sí, sí, exactamente. Ese es precisamente lo complicado, ¿verdad? La definición del producto cartesiano a través de la función. Ahorita vamos a platicar con calmita de qué se trata, ¿sale? Respondiendo a la pregunta de su compañera, no sé quién me hizo la pregunta, los AI son una colección. Si gustan, nos vamos por pasitos. Por ejemplo, el caso común, el que conocemos del bachillerato, normalmente decíamos A cruz B. Bueno, déjenme poner otro nombre. Bueno, sí. A1, A cruz A2. Y aquí yo estoy suponiendo que A1 y A2 son subconjuntos del conjunto más grande B. ¿Sale? Es en esa situación en la que estoy en esta definición. Entonces, el AI se refiere a la colección de estos conjuntos. En este caso en concreto, ¿a qué se refiere ahí? Ahí se referiría a esta colección A1, A2, simplemente. ¿Sale? Para hablar de todos estos elementos al mismo tiempo es que se dice ahí. Esto se podría haber escrito también ahí. Y aquí abajo se le pone un i porque nosotros estamos diciendo dónde estamos obteniendo los índices. ¿Sale? De hecho, estos conjuntos se les dice que están indizados. No sé dónde escribirlo. Vamos a poner aquí. Bueno, sí, lo pongo acá. Conjunto. Bueno, familia. Déjenme llamarle mejor así. Familia. Familia indizada por i. Indizado quiere decir que tú tomas un conjunto y le pegas una etiqueta, que es la i, ¿verdad? Y esas etiquetas las estás tomando de algún lado. O sea, el que tú sepas dónde estás tomando las etiquetas te dice mucho acerca de la familia de conjuntos. En este caso en particular, la I, ¿qué cosa es? Es un conjunto que tiene únicamente dos elementos, uno y 2, que son los índices 1 y 2 de aquí. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, es como, o sea, el conjunto es la unión de dos subconjuntos, se podría decir, ¿no? Entonces, eh, todo ese conjunto le llamas AI. Exacto, a esa colección de conjuntos. Ajá. Ok, gracias. Sí, de nada. Este es en cuanto al producto cartesiano, ¿verdad?
Ahora, ¿por qué lo señalo? Pues esto es lo que conocemos de toda la vida. Si estas son dos copias de R, pues entonces tenemos R2, ¿sale? Y son parejas ordenadas. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros a A1 cruz A2? Como toda la vida, ¿verdad? Estamos hablando de las parejas ordenadas XY, tales que la X la tomé del A1 y la Y lo tomé del A2. ¿Sale? Entonces, ¿por qué es necesario hablar de esta manera del producto cartesiano? Bueno, pues porque el producto cartesiano es un nuevo conjunto. Si se fijan, nosotros cuando hablamos de R2, el conjunto que en este caso es el producto cartesiano de dos conjuntos, lo más grande que nosotros tendríamos sería R cruz R, ¿verdad? Este es nuestro plano cartesiano. Pero el plano cartesiano, si lo pensamos un poco, tiene una naturaleza diferente a cada uno de los ejes. Un eje es una línea real, es el continuo de los números, tiene dimensión 1, ya más adelante van ustedes a hablar de la dimensión también en este sentido. Y el producto cartesiano es un plano. De alguna forma uno tiene en su memoria que el producto cartesiano tiene que ser de naturaleza distinta a cada uno de los dos conjuntos. Entonces, por eso es necesario hablar de las parejas ordenadas y que se construye de esta manera. No podría yo decir, por ejemplo, que A1 sea un subconjunto del producto cruz. Eso no es cierto. ¿Sale? Ni lo mismo con cualquier otra de las entradas. O sea, A2 no es subconjunto del producto cruz. Sí, dígame. Bueno, es que yo tengo una duda con la demostración de las leyes de Morgan con las uniones de conjuntos, los indizados que dejó el profesor, pero eso lo puedo hasta el final. Sí. Déjame, terminamos de platicar con esto. Y como ejemplo, revisamos lo de los conjuntos indizados ahí con De Morgan. Ok, gracias. ¿Vale? Sí, si gustan, ahorita incluso hacemos la prueba de alguna de esas cosas. Muy bien. Entonces, eso que les acabo de decir es importante, ¿sale? A1 y A2 no son subconjuntos del producto cruz. Que existe una función inyectiva que a cada X le asocia un X, algún número fijo, un 7, por ejemplo, suponiendo que el 7 sea un elemento de A2. Entonces, este es un ejemplo de una función inyectiva en donde yo puedo considerar que en A1 cruz A2 hay una copia de A1. ¿Sale? O sea, para hablar con más precisión es lo que está sucediendo, pero no puedo hablar de una contención como tal. ¿Sale? ¿Queda claro ese detallito? Sí. Muy bien. Pero entonces, fíjense cómo está construido, tanto como el caso finito, que son las cosas con las que más tenemos intuición cuando estamos comenzando a estudiar estos temas. Si yo tuviera una colección de n conjuntos, que siempre va a ser necesario, o sea, siempre nos dicen en geometría que solo podemos dibujar objetos hasta de 3 dimensiones, hablando de geometría euclidiana, ¿verdad? Pero en muchas otras aplicaciones nosotros necesitamos los productos cartesianos de mayores dimensiones. En este caso, n, supongan que ustedes es lo que ustedes quieran, ¿verdad? Eh, el producto cartesiano de n dimensiones, de n objetos, n conjuntos, lo estaríamos viendo como esta n-ada que le llaman, ¿verdad? Hay muchas palabras en el español que no me gusta ponerlas así, porque son como un copy-paste del inglés, pero bueno, vamos a decirlo así de momento. Un arreglo de n elementos, donde cada uno de ellos, fíjense cómo aquí la anotación es cómoda, AI es un elemento de AI mayúscula. ¿Y quiere decir esto? Quiere decir que si tú te fijas en el A3, esto es un elemento del conjunto A3. O sea, formaste tu familia tomando en cuenta que cada entrada la tomaste de un conjunto de manera ordenada. Eso es lo que nos está diciendo esta definición del producto cruz. ¿Sale? Ahora, para el caso infinito, esta manera de ver las cosas ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque si yo quisiera tener, y ahí es donde empiezan los problemas con estas definiciones,
Si yo quisiera un conjunto de índices, o el conjunto de índices fueran los números reales, por ejemplo, imagínense que por cada decimal que a mí se me ocurra yo tengo un conjunto y entonces quiero formar el producto cartesiano de esos conjuntos. Entonces ya estoy metido en problemas porque ya no puedo decir quién es el anterior o quién es el siguiente, como sucede con estos números, con esta fracción de los números naturales, ¿verdad? Entonces, pero no por eso nos vamos a limitar. Sí se puede dar una definición del producto cartesiano de una cantidad no numerable, no sé si ya vieron ese concepto, una cantidad no numerable de conjuntos. Sale una cantidad infinita, pero un infinito muy grande que ni siquiera lo puedo poner en una lista, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué de este enfoque necesito yo recuperar para poder hablar del producto cartesiano de cualquier familia de conjuntos? Y esto es importante entenderlo también para lo de las leyes de De Morgan, que nos preguntaba su compañero. Lo que tengo que pensar es que yo estoy tomando un elemento de cada uno de estos conjuntos de manera ordenada. Entonces necesito una manera de formalizar el producto cartesiano para que yo pueda decir que estoy tomando las cosas de manera ordenada, ¿sale? Y entonces la definición va a estar dada a través de esta función. ¿Y por qué a través de una función? Pues bueno, fíjense bien qué es lo que uno hace cuando toma un producto cartesiano. Vas a formar una eneada ordenada, ¿ok? Entonces tú tienes que definir primero quiénes son los espacios, digamos van a ser n espacios porque va a ser una eneada, y entonces al primer espacio le voy a asociar un elemento que yo debía haber obtenido del conjunto primero. Sí, adelante. Mm, o sea, ¿no sería más bien como formar una función biyectiva entre los naturales y las primeras entradas de cada A? ¿Y? Es una función, más bien lo único que nos importa es que sea función. Con eso ya garantizamos que no necesariamente tiene que ser biyectiva, ¿verdad? Tendría que ser, ni siquiera tampoco tiene que ser inyectiva. Ahorita mencionamos por qué, ¿sale? Pero sí, de hecho, quien nos permite hacer estas asociaciones es una función, ¿sale? O sea, ¿qué es una pareja ordenada, una tríada ordenada, una eneada ordenada? Es, es ver la imagen de una función, ¿sale? ¿Por qué? Es lo que estamos tratando de mostrar aquí. Si yo tengo aquí mis n primeros números, o sea, si yo quiero una eneada, yo tengo que decir, en la primera entrada, escoge un elemento de A1 y pónselo. ¿Y eso cómo se dice de manera formal? Toma una función del conjunto de índices a una colección de conjuntos, ahorita les digo cuál es, de manera que al número 1 tú le asocies A1 en A1. ¿Se entiende eso hasta ahí? Aunque yo sé, es como poner una etiqueta. Es elegir un elemento de A1 y ponerle la etiqueta del 1, exacto. ¿Sale? Solamente Eh, que, sí, dígame, ¿Podría volver a repetir esa parte? ¿eso? Sí, con mucho gusto. ¿Qué hacemos cuando formamos una colección ordenada, ¿verdad? Una alineada. Pues vamos eligiendo elementos en estos conjuntos y los vamos poniendo de manera ordenada, ¿sale? Yo les decía, voy a tomar un elemento de A1 mayúscula, le llamo A1 minúscula, pero ese elemento me gustaría considerarlo como la imagen de una función donde el A1 es la imagen del elemento 1. ¿Y qué sería como la imagen de una función? La imagen sería el elemento que tú le asocias, ¿sale? Déjenme, ¿quieren que pongamos un ejemplo concreto? Vamos a poner, por ejemplo, sí, esto es importante de entenderlo, ¿eh? Lleva su tiempo, así que no se me desesperen. Supongan ustedes que voy a tomar el conjunto 01, sí, espero no hacerlos bolas. Vamos a tomar estos intervalos, ¿sale? Supongan ustedes que por alguna razón este es el A1, este es el A2,
Le puse la terminación del índice como para asociarlo. A veces podría ser hasta el mismo conjunto, ¿verdad? Pero bueno, supongan ustedes que tienen esa colección de 10 conjuntos, 10 intervalos. ¿Sale? ¿Qué idea tienen ustedes de lo que sería una eneada ordenada, una diezada ordenada, por decirlo de alguna forma? Ahí. Pues es una colección de n elementos, de manera que cada ahí ustedes lo hayan tomado en ahí. ¿Sale? Ejemplos de elementos de aquí. ¿Quiénes serían? Pues una función Cero, sería como cero, del cero, 1 cero. al 0,1. Sí, perdón, no los escuché, los dos hablaron al mismo tiempo. Creo que un ejemplo sería una función que vaya del 1 al 10 y que se vaya viendo el 1 con el 0,1, el 2 con el 0,2. Exacto. Aquí, pero a lo que quiero llegar es que ustedes sientan la necesidad de esto. Digo, si ya lo vieron, que a todo dar, pero que vean qué es lo que es equivalente esta visión a lo que uno está poniendo aquí. O sea, un ejemplo de un elemento, una enearda ordenada, sería, por decir algo, 0.3, 1.4, y así nos vamos, ¿no? Déjenme tomar puros ceros para ya no hacer la de la cansada. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Uno tiene la idea de que un elemento en el A1 cruza 2, cruza, etcétera, hasta la 10, es una cosa de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ahora la pregunta de su compañera, ¿en qué sentido esta cochinada es una función? Entonces, lo que yo quiero que ustedes observen es que están viendo la imagen de una función. ¿Cuál función? Una función, le voy a llamar, bueno, vamos a llamar f. Una función que va del conjunto de índices hasta la unión de todos los A's, desde 1 hasta 10. O sea, se puede ver así, ¿verdad? A1, unión A2, unión, etcétera. Esto de aquí a la derecha es lo que significan estos símbolos, ¿verdad? Y mi conjunto de índices, pues en este caso son simplemente del 1 al 10. Entonces, lo que ustedes están viendo cuando ponen una diezada ordenada, es la imagen de esta función. Y ustedes pueden decir, ¿cuál función? Bueno, pues las dibujamos, ¿verdad? Al 1 le estoy asociando, ¿quién? El 0.3. Al 2 le estoy asociando el 1.4. Al 3 le estoy asociando el 0.8, etcétera, ¿verdad? Ya no voy a poner la colección. Hasta que llegamos al 10, le estoy asociando el 7. Y curiosamente el 0.3 debe de ser un elemento del 0,1, el cuate que yo definí como A1. Este debe ser un elemento del 0,2, el mono que yo definí como A2, etcétera. En principio no tendrían por qué tener relación esos conjuntos. 0,10, ¿no? Es un ejemplo, me lo acabo de inventar. Entonces, eh, ¿por qué se pone la unión de los conjuntos aquí en la imagen? Bueno, porque si en principio el A1, el A2, el A3 no tienen relación entre sí, entonces para definir una función, tú tienes que decir dónde van a caer las imágenes de la función. Ah, pues unas veces cae en A1, unas veces en A2, una en A3, depende del índice, ¿sale? Y la definición esta de que les dicen, fíjense, de que f de i está metido en AI es por esto. F de 1, que es este cuate, esto es f de 1, porque es la imagen, el valor que la función le asocia al 1 y que está en A1, cumple con esa propiedad.
f de 2 está en A2. O sea, que el ustedes decir, fíjate que este cuate es 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la quinta entrada. ¿Cómo se dice la quinta entrada en este lenguaje a través de funciones? Pues se dice f de 5 está metido en el 5, en el A5. Aquí estás hablando de la quinta entrada. ¿Sí me explico? Sí, ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hablar de esta función a través del montón de flechas y de asignaciones, así como lo estoy haciendo yo, o bien pueden hablar de la función a través de su imagen. Pues es decir, de quién viene. O sea, nosotros no estamos diciendo hoy, no estamos diciendo f de i, nosotros estamos diciendo ahí. ¿Sí me explicó? Dígame. Pero entonces, o sea, el conjunto que se agarró de ahí arriba, que son 0.3, 1.4, o sea, 0.3 sería el elemento de A1, supongamos. Exactamente. Y habría que verlo como la imagen de la función, bueno, el objeto que la función le asocia al 1. Pero hasta ahorita todavía no los relacionamos, solamente los hemos definido, ¿no? O sea, solamente sabemos que A1 tiene 0.3, que A2 tiene 1.4, pero todavía no les hemos hecho el producto cruz o la relación. Ah, no, es que ese es un elemento nada más allá arriba. Es una eneada ordenada. O sea, O eso ya sea, es una endiada, lo que agarró, ajá, donde cada elemento pertenece al que estamos viendo ahorita. exacto, sí. Pero es que A1, o sea, entonces A1 unión A2 serían esas eneadas, ¿no? Que estamos viendo, solo que ese sería como un ejemplo de uno. Bueno, la unión de estas cosas sería la unión de los conjuntos por separado. O sea, en este ejemplo en concreto, en este ejemplo en particular nada más, no siempre, esta unión resulta ser el 0,10, ¿verdad? Ah, Porque o sea, yo solamente tomé, tomando esa eneada. eh, ahorita solo el ejemplo de un elemento, solamente estoy tomando esta colección. Ajá, o sea, ajá, sí, sí, o sea, en base a esa eneada, esa unión, pues queda como tal cual, ¿no? O sea, sí, sí es sí es como lo mismo. Ajá, exacto. De hecho, ya vi que alguien también me preguntó. Eh, digamos, cuando yo tomo este elemento, es un ejemplo, si estuviera en el plano cartesiano, yo les estaría diciendo, piensen en el elemento 3,4, ¿no? Pero como Ok. estoy en un producto cartesiano de 10 conjuntos, les estoy diciendo, mire, por ejemplo, tomen el 0.3, 1.4, 0.8, etcétera. ¿Sí? Ah, ok, sí, sí, o sea, sí, sí, o sea, está bien es la definición porque estamos tomando ya una eneada definida. Exacto. Mi objetivo es, ya voy con la pregunta que me está esperando, ¿eh? Mi objetivo es mostrarles que esto es un ejemplo de un elemento en el producto cartesiano y que ese elemento se puede ver como una función de esta clase. O ¿Sale? sea, cada elemento del producto cartesiano de muchos A's le podemos hacer una función. Es una función. Ajá, Una función, exactamente. ok. ¿Sale? Sí, ¿quién tenía otra pregunta, chicos? yo, por ejemplo, el conjunto A1 solo puede tener un elemento, o sea, por ejemplo, en este caso A1 es 0,1, pero también puede tener al 0,2 y todo eso ser A1 Mm, en o este, no, ¿A1 mayúscula o minúscula? A mayúscula. Mayúscula, ok. La mayúscula es un ejemplo de un conjunto. Es dónde vas a tomar tus entradas, tus primeras entradas. ¿Sí me explicó? Creo que sí. O sea, si fueran dos dimensiones, que es donde tenemos más experiencia y más intuición. Supongan ustedes que en X yo tomo simplemente el intervalo 1, 2, ¿no? Y en Y tomo el 3, 4. ¿Sale? Es un ejemplo diferente, pero es como para mostrar el punto.
Si yo hablo del producto cartesiano 1, 2, 3, 4, entonces este sería mi A1, este sería mi A2, producto cartesiano de dos conjuntos, y las parejas ordenadas tendrían el formato 1.7, un ejemplo, ¿verdad? Coma 3.2. Las parejas ordenadas se verían así. ¿Y por qué así? Ah, pues porque tus coordenadas Y, tus coordenadas A2, están tomadas aquí. O sea, en la coordenada Y tú no puedes obtener un menos 4.5. ¿Por qué? Porque no forma parte del conjunto donde estás tomando las entradas para Y. ¿Sale? Y en este caso, solo pueden estar entre 1 y 2 las coordenadas de X. Ah, ok. ¿Y por qué sería, por ejemplo, 1.7? Ah, bueno, porque es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de un punto. Si tú quieres tomar el producto cartesiano en el plano se vería como esta región de aquí. ¿Sale? ¿Y qué Sí. característica tienen todos los puntos acá? Pues bueno, que sus coordenadas tienen que ser, la X tiene que ser más grande que 1 o 1, o más chica que 2 o 2. Y la coordenada Y tiene que estar entre 3 y 4, 3 y 4 inclusive, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, tus coordenadas tienen que ser así. Ok, gracias. ¿Sí? Sí, de nada. Ahora, el objetivo que yo estoy teniendo con este ejemplo es mostrarles que cualquier pareja ordenada, tríada ordenada, eneada ordenada, en realidad es una función. Y cuando ustedes ven la pareja ordenada, la tríada ordenada, lo que están viendo es la imagen de una función. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, perdón. Entonces, espero que sí haya sido útil este ejemplo. Ahora, ¿por qué la gente hace esas cosas? Fíjense qué es lo que está haciendo. Toman los índices, les asocian una función, la función cae aquí, pero no cae de cualquier manera, ¿verdad? Lo que les están diciendo es que la coordenada i fue tomada en ahí. Eso es lo que significa la definición para cada i en el conjunto de índices. Y si ustedes observan, este conjunto de índices no es una cantidad finita necesariamente, puede ser una cantidad infinita o una cantidad infinita numerable, no numerable, perdón. ¿Sale? Adelante. Entonces, para cada, ah, ¿cómo se dice? Eneada. Eneada, ajá. Para cada una de esas, vamos a aplicar la misma función. No. Cada, cada eneada ordenada es una función diferente. O sea, ya tiene su función definida cada eneada. Cada eneada, exactamente. Y puede ser como O una sea, infinidad de funciones entonces también. exacto. Pero entonces, o sea, cada eneada tiene como por defecto su función. Se corresponde con una función y cada función es una eneada. Pero siempre sabemos, o sea, sabemos como que implícitamente que ya está la función o la tenemos que definir. Eh, um, Pues cuando hablamos de las funciones de estos objetos, pues digamos que este nuevo objeto que estamos definiendo ya está siendo establecido a través de esta colección. Tú quieres un elemento del producto cartesiano. Ah, ok, entonces toma una función de las que ya están aquí, o sea, en principio ya debiéramos saber quiénes son, y la imagen va a ser una eneada, y eso es lo que tú vas a entender como un elemento del producto cartesiano. A ver, ¿puedes repetir? ¿Otra vez? Sí. Este nuevo objeto es una colección de funciones. ¿Sale? Ah, lo de arriba. Sí, lo de acá arriba, Ah, sí, ok, ok, perdón. ok. Esto es una colección de funciones. Ajá. Sí, sí. Si tú quieres un elemento en el producto cartesiano, toma una función. ¿Y qué significa tomar una función? Decir qué hace la función, describirla, ¿verdad? ¿Qué cosa hace la función con el 1, con el 2, con el 3, con el 7, con el 10, con el 25, hasta donde llegues, ¿no? Y las imágenes de esa función, o sea, qué le asocia la f al 1, al 2, al 3, etcétera, van a ser las coordenadas. ¿Sale? Entonces, cada que tú digas, tengo un elemento en el producto cartesiano,
es equivalente a decir, tengo una función y mira, esta es su imagen. Y eso es lo que tú vas a decir, este es un elemento del producto cartesiano. ¿Sí se entiende eso? Más o menos, nada más que estoy analizando. Ok. Sí, cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, producto cartesiano, ok, parejas ordenadas, está bien, ahí está tu punto 3,7 y ya. Pero que alguien te diga, fíjate, estás viendo la imagen de una función, así como que Sachi los mariachis, ¿no? Es que, como, o sea, tendríamos es una familia y esa familia ya tiene un orden, bueno, una función, ¿no? Más bien. Es que el orden está dado a través de la función, por eso la función viene dada, su dominio es el conjunto de índices. O sea, pero si tenemos, o sea, si tenemos entonces como esa unión, porque la unión es de los subconjuntos, ¿no? Ujú. Ah, ok, ok. Y X, ahí, o sea, es la unión de todos esos subconjuntos. Exacto. Adelante. Entonces, ¿Sí, alguien tenía otra pregunta? Bueno, no sé, perdón, no sé si ya habías terminado me voy a ir aprendiendo sus nombres. ¿Quién estaba hablando ahorita? yo, yo. ¿Israel? Sí. Ok, muy bien. Sí, no sé si habías terminado de comentar lo que querías decir. Sí, entonces tenemos entonces o sea, cada X ahí es la unión de todos los subconjuntos, pero tenemos entonces, ¿qué significa A1 cruza 2? O sea, siguen siendo esas uniones de subconjuntos. Siguen siendo parejas ordenadas, ajá. Entonces ahí ya sería toda toda la colección, perdón, ¿no? Sí, ajá, exacto. Es que el producto cartesiano puedes verlo de dos formas diferentes. Como te lo sugiere el caso finito, que es todas las parejas ordenadas, donde cada entrada lo elegiste en cada conjunto, como te lo dice aquí. Ah, ok, ok. O bien puedes verlo como la imagen de todas las funciones que fueron del conjunto de índices a la unión de todos estos conjuntos. Tomando en cuenta que el que le asocias a cada índice lo tomaste en su correspondiente conjunto. ¿Sale? Es que la función, en la definición de la función, ustedes tienen que poner la unión, a lo mejor eso saca un poco de onda de momento, porque tienes que decir a dónde va la función. O sea, si ustedes les preguntan, ¿dónde estás tomando estos elementos? ¿Dónde caen? Ah, pues unas veces caen en el A1, otras veces caen en el A2. No, espérate, pero la función, ¿dónde cae? Ah, híjole. Ah, en la unión de todos. ¿Sí me explico? Porque la unión de todos ya contiene a todos, entonces es el lugar a donde van a dar las imágenes de la función. Sin Ah, embargo, no van a dar de manera aleatoria, ¿no? O sea, van a dar de manera ordenada. Por eso en la definición es necesario decir esto, ¿verdad? Que la imagen de cada i tiene que estar en ahí. Esto es lo que te permite hablar del producto cartesiano de manera ordenada, o sea, de las eneadas ordenadas. Si tú hablaras de una función cualesquiera, pues entonces la imagen en la unión pues podría caer ahí donde quiera, ¿no? O sea, no estaría sucediendo esto que les estaba mencionando por acá. Aquí les dije, el 1.7 tiene que estar, bueno, la coordenada X, perdón, tiene que estar tomada en este conjunto. La coordenada Y tiene que estar tomada en este conjunto. ¿Dónde van a dar las imágenes? Pues en la unión de estos dos. Porque no puedo decir, cuando hablo de una función, ah, pues unas veces es real y otra vez imaginaria. Unas veces cae aquí, otras veces cae acá. No. Tengo que decir, en este espacio grande, tiene que estar la imagen. ¿Sale? Pero tiene que estar de manera ordenada. O sea, piensen en un ejemplo. ¿Dónde dejaste los libros de física y los de química? Ah, pues los de física están metidos acá y los de química están metidos acá. Sí, pero ¿en qué habitación de la casa? Ah, pues en la biblioteca, ¿no? Órale.
pues entonces la biblioteca es esa unión de los estantes en donde cada libro va en su lugar. ¿Sale? No puedo decir que la función va a caer solo en el estante de los libros de matemáticas, tengo que decir la función cae en la biblioteca. Y ahí en la biblioteca hay un subconjunto que es el estante de los de mate, el estante de los de química. No sé si me explico. Sí, un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es que aplicamos la definición de unión de conjuntos, de unión de subconjuntos, se lo estamos aplicando al producto cartesiano, ¿no? Y de Sí, ahí partimos a unir varios, o sea, partimos, más bien no unir, sino encontrar cómo ordenar el producto cruz de muchos, de tal manera que sepamos como que tengamos un orden en cada parte. Porque en este exactamente. caso decimos que el índice, o sea, del uno sabemos que viene el elemento del índice uno viene del conjunto A1, o sea, como que ahí tiene una relación. Exacto. Y entonces el elemento del A2 tiene que venir del conjunto 2. Pero es el elemento primero del A1 y el otro, el elemento primero del conjunto 2. Eh, tu, tu, Porque tu, tu, tu. todos, porque todos van agarrando como su primera parte, ¿no? Sí, o sea, los elementos tienen que tomarse de manera ordenada. Eh, miren, vamos a cotorrear con un producto cruz de tres cosas. Este, déjenme ponérselos así. A1, A2 y A3 es otro ejemplo. ¿Sale? A ver si queda un poquito más claro. A1, A2 y A3 son esas cosas. A3 son estos dos números. ¿Qué relación tienen entre sí? En principio no tendría por qué haber una relación. Pueden ser símbolos, puede ser cualquier cosa. A2 es el conjunto de estas letras. Bueno, déjenme le pongo otra letra para que... M. AMR, ¿no? Y A1 es un conjunto que tiene un hashtag y un pinman, ¿no? ¿Qué es el producto cartesiano de esas tres cosas? Vamos a poner. El producto cartesiano es el conjunto de las eneadas, de las tríadas en este caso, de manera que cada cosa está tomada de manera ordenada. ¿Sale? Si lo quieren ver desde el punto de vista finito, lo dirían así, porque esto es suficiente para hablar de las cuestiones finitas, ¿verdad? Si lo quieren ver desde el punto de vista infinito, que tendría que recuperar el caso infinito, ustedes podrían decir, el producto cartesiano de estos tres cuates son todas las funciones que van del conjunto 1, 2, 3, o sea, este cuate es el que yo llamé la I, a la unión de todos estos, o sea, A1 unión A2 unión A3. De manera que f de i está metido en ahí, para todo ahí, en los índices. ¿Sí ven la diferencia del enfoque? ¿Sí me siguen o no? ¿O están pensando? Estamos pensando. Ok. ¿Por qué los torturo con esto? Porque, bueno, estuvimos platicando Ulises y yo, y estábamos ahí pensando en nuestros años noveles, ¿verdad? Porque Ulises y yo nos conocimos en el... Ya le estoy contando nuestra historia de amor, ¿verdad? Ulises es mi mejor amigo, eso sí, tienen que saberlo. Y nos conocimos por allí del tercer semestre de la carrera, él estudió física y yo estudié matemáticas. Entonces, la tarea la estamos pensando de manera que les estamos tratando de compartir las cosas que a nosotros nos hubiera gustado que nos dijeran al inicio de la carrera. ¿Sale? Y en particular este ejemplo yo se los estoy mostrando porque quiero que observen cómo es que una situación muy conocida como el producto cartesiano de cosas finitas, ustedes
hay una necesidad de verlo de la manera adecuada o de otra forma diferente, o qué recuperas tú del caso finito para poder hablar del caso infinito. Entonces, en el inciso A y el inciso B, yo les estoy mostrando dos maneras diferentes de hablar de lo mismo. Sin embargo, la segunda manera es la manera que me va a permitir hablar del producto cartesiano de una cantidad infinita de conjuntos. ¿Sí me explico? Sí, Dígame. A ver, creo que ya entendí. O sea, más bien la definición de A cruz 2 cruz 3 se define como todas las combinaciones del que el primer elemento va a ser de la primera parte o... mm, sí, la primera parte siempre va a venir del conjunto A1. Exacto. El segundo siempre va a venir del A2 y el 3 siempre va a venir del A3. O sea, ese orden siempre se va a mantener. Donde el índice, Eso es lo que nosotros, sí, sí, o sea, donde el índice te va a marcar exactamente de dónde viene el elemento, ¿no? De qué conjunto viene. Porque exactamente. te está diciendo el A1 no puede estar hasta acá, pues porque supone que tiene que ser el primerito. Ey, O sea, lo que te trata de enlistar son más como que te enlista entradas, ¿no? Y te van listando cada entrada para que no haya un revoltijo. O sea, como que me dice, no me importa quién metas del A1, pero pues tiene que estar siempre en la primera entrada. Ah, ok. Ya. sí, Vale, sí. eso es lo que quiere decir esto de acá. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si lo ves desde el punto de vista de las funciones, perdón, no sé por qué estoy batallándolo ahí para hablar. Si lo ves desde el punto de vista de las funciones, ¿qué están haciendo estas funciones? Las funciones van de un conjunto de índices 1, 2, 3 a otro conjunto, y ese conjunto, ¿quién es la unión de estos? ¿Y quién es la unión de esos vatos? Bueno, en mi caso particular, pues la unión es esta. Déjenme incluso revolver los elementos, ¿vale? A ver si los puse todos. ¿Me falta alguno? Creo que no, ¿verdad? M. Ahí está. ¿Sale? Sí. O sea, fíjense lo que estoy diciendo aquí. Bueno, allá arriba. Allá arriba tengo tríadas ordenadas. O sea, yo los puedo ver como elementos. Si formo mis elementos, que no tengo por qué poner líneas, ¿verdad? Nada más serían como un conjunto discreto. Discreto nos da la idea de tener saltos, ¿verdad? El A1 son el pinman y el ampersand. El A2 son estos tres. El A3 yo los formo ahí, el 11 y el raíz de 7. Entonces, los elementos de este producto cartesiano yo los voy a ver como tríadas ordenadas de esta forma. Este es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de un elemento que está metido aquí. Ok, eso sí lo entiendo, ya lo conozco toda la vida. Pero ¿cómo se vería un ejemplo en el caso B? Un ejemplo sería una función, dame una función, que vaya de este conjunto de índices en esta unión, achis, pero ¿cómo, ahora sí como dicen los colombianos, pero cómo así? Bueno, pues no basta con decir una función de allí a allí, porque por lo que está ahí tratando de visualizar Israel, pues claro que está medio raro agarrar elementos de aquí y asignarle cualesquiera cuates acá. Ah, no, pero espérate, es que no es solo una función, tienes que cumplir con esta condición. O sea, ok, vamos a ver cómo va la función. 1, 2, 3, ¿qué le vas a asignar al 1? Pues no puedo agarrar cualquiera de estos cuates. O sea, el que voy a agarrar sí va a estar ahí en la unión, pero no puedes agarrar cualquiera. ¿Cuál puedes agarrar? Ah, pues agarra los que están en A1, porque si hablas del 1, la imagen tiene que estar en A1, Bambi. Entonces voy a asociarle, no sé, a mí se me ocurre el pinman. Aquí ya estoy cumpliendo con esa condición. ¿Sale? ¿Quién le vas a asociar al 2? Bueno, al 2, el elemento que le asocias al 2 también va a estar aquí, en la unión, pero no puede ser cualquiera, tiene que venir de A2. Ok, entonces puede ser cualquiera de de estas tres letras, ¿verdad? Sale, entonces a mí se me ocurre agarrar la M, y esto está en A2. ¿Sale? Y el 3, la misma historia. El elemento que le asocias al 3 va a estar en esa unión, pero no puede ser cualquiera, tiene que estar en A3, puede ser cualquiera de estos dos. Ok, yo quiero la raíz de 7.
Y entonces, ya que definiste las tres imágenes que le vas a asociar, los tres elementos que le vas a asociar a este conjunto de índices, ya estás determinando la función. ¿Sale? Uno está muy acostumbrado del bachillerato a que cuando dice función, uno espera la regla de correspondencia, espera la fórmula, y entonces ya con eso puedo decir que es la función. No es la única manera de decir cuál es la función. La regla de correspondencia, que sería la fórmula, seno de x al cuadrado, etcétera, lo que nos está diciendo es cómo calcularla, cuál es la receta para calcular la y, toda vez que tienes la x. Pero si tú de manera discreta dices a dónde va a parar cada uno de estos tres, entonces estás determinando completamente la función. Y cuando tú recopilas la imagen de manera ordenada, ¿qué crees? Estás hablando de un elemento de un producto cartesiano, o sea, de la imagen de la función que elegiste. ¿Está claro eso? Sí, o sea, ya cuando juntas los tres ya estás hablando del conjunto de ese par, como, ajá, de esa multiplicación, por así decirlo, de ese, ajá, producto cartesiano. De ese producto cartesiano, de esa multiplicación de conjuntos. Ajá, sí, ok, sí, ya quedó claro. ¿Vale? Entonces, sí se entiende la necesidad de hablar de la función, de decir que f de i está en AI y de por qué se toma la unión de los conjuntos. Sí, ¿Sí? Entonces, el caso infinito, pues es una calca de esta situación. ¿Por qué? Porque en ningún momento hay un impedimento en esta definición para decir, ah, no, esto ya no se puede decir si tú tienes cosas infinitas. Esto probablemente nos metería en problemas si lo quiero poner de manera infinita, ¿verdad? Infinita quiero decir, un ejemplo de producto cartesiano infinito, déjenme lo pongo. Les voy a poner una cosa abominable. Ejemplo de producto cartesiano muy infinito. Denme chance de ser pasional en mis adjetivos de momento, ¿vale? Sí, piensen ustedes, por ejemplo, le voy a llamar, no sé, alfa, al conjunto de todas las funciones que van desde los números reales hasta la unión de, sí, bueno, de algunos conjuntos ahí. No les voy a decir todavía quiénes son los ahí. Y aquí el conjunto de índices van a ser los números reales. Tal que f de j está en AJ para todo j en los reales. Aquí les estoy hablando de un producto cartesiano. Este símbolo es este mismo símbolo, ¿verdad? Solo que la gente lo pone así para decir es el producto de todos, porque como no puedo decir quién es el anterior y el siguiente en números reales, y el conjunto de índices son los números reales, entonces tengo que hablar del producto de alguna otra manera, ¿no? Entonces aquí vamos a decir y está en los reales y ahí. ¿Quiénes son los conjuntos ahí? Bueno, no me están diciendo, son una familia de conjuntos, pero no es una familia de conjuntos como yo estoy acostumbrado a conocerla, ¿verdad? No hay una familia de conjuntos que yo diga A1, A2, A3, A4, A5, sería finito. Ah, bueno, infinito. 1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, así, hasta en adelante. No, tampoco es así, porque entonces tu conjunto de índices debieran ser los naturales. Ah, fíjate, el conjunto de índices son los reales. En la torre, ¿no? Esto es un monstruo. Sí, Es que si tomamos a los reales, para cualquier función tan grande como los naturales, me voy a poder encontrar todavía otra. O sea, es que no sé, como es no numerable, los reales, entonces no puedo encontrar una función con los naturales, porque pues una es un infinito numerable y el otro es no numerable. a todos nos queda claro qué cosa es numerable y no numerable en un conjunto, No, ¿no? Todavía no, no. Bueno, numerable quiere decir lo siguiente. Numerable quiere decir que tú tienes una cantidad infinita de elementos, pero que les puedes poner las etiquetas de los números naturales.
¿Se entiende eso? Eso es numerable. Por ejemplo, el conjunto de los números pares. ¿Es numerable? Sí, porque a los pares yo les puedo poner etiquetas. Al 2 le pongo la etiqueta 1, al 4 le pongo la etiqueta 2, al 6 le pongo la etiqueta 3, y así me voy. No voy a acabar, es cierto, pero puedo continuar tanto como yo quiera. Eso es un conjunto numerable. ¿Vale? Un conjunto numerable es un conjunto que ustedes pueden equiparar con los números naturales. O sea, ustedes pueden aparearlo. Bueno, no sé si tanto. Digamos, pueden tomar un natural y pegárselo a su conjunto. Y si eso va a agotar su conjunto en algún momento, bueno, no hay que agotarlo, sino eso es una especie de apareamiento, entonces ese conjunto es numerable. Se puede numerar, ¿verdad? Si ustedes tienen una cantidad finita, pues van a acabar con sus etiquetas, ¿verdad? Si tienen 3 millones de elementos, es finita. Entonces van a necesitar 3 millones de etiquetas para ponerle a cada uno de esos elementos. Cuando un conjunto es finito o es numerable, se dice que es contable. Creo que por ahí van a ver ustedes también la definición. Un conjunto es contable si ustedes lo pueden contar y lo van a poder contar, se le van a poder pegar estas etiquetas, contar en este sentido, si el conjunto se acaba o bien si es numerable. ¿Sale? Entonces, hay una hipótesis por allí que es, bueno, antes de hablar de eso, hay infinitos más grandes que son infinitos que ni siquiera se pueden contar. Nuestro primer ejemplo y el más, con el que tenemos mayor familiaridad es el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque hay tantos decimales que ni siquiera los puedo contar. Esa es como que la idea. Y por ahí hay una prueba de Cantor que yo creo que en algún momento van ustedes a ver, si no en el curso de cálculo, en primer curso de análisis matemático, en el que Cantor, George Cantor, ¿han escuchado hablar de él? No, Esa demostración es la diagonal de Cantor-Bernstein. No sé si de Breinstein, pero sí, sí es de Cantor. Sí, lo he escuchado con Dicen Cantor. que la diagonal es cuando tomamos números irracionales del 0 al 1 y hacemos ahí un cambio en cada diagonal y nos Sí, damos cuenta que no son numerables. exacto. Pero yo voy más a la idea de la prueba. Pero antes había una pregunta. ¿Alguien más tenía una pregunta? Alguien había levantado la manita, ¿no? Pregunten, chicos, deténganme cuando sea necesario. Cualquier frase, cualquier concepto que yo utilice, pregúntenlo. No pasa nada. Es importante que lo hagan. ¿No había dudas de eso? Perdón, creo que me perdí. Sí. ¿Por qué ahora ya se usan Jotas? Ah, bueno, simplemente fue la intención de dar a notar que estoy tomando las Jotas en un conjunto más grande, los índices en un conjunto más grande. Ok. ¿Sí? Eso también es importante, fíjense qué bueno que lo preguntan. Pude haber usado la I, no pasa nada, pero con fines didácticos yo quiero que asocien esta situación a una situación distinta acá. Bueno, aquí debía haber puesto J también. Sí, Entonces, ¿qué tipo de función ocuparíamos de los reales a los reales? de los reales a esta unión. Ajá, como, o sea, sí, ¿qué tipo de función tendría que ser? Es una función como esta. Una función, así en general. Ajá. Bueno, Porque sí, pero o sea, más bien me refiero a qué tipo de función en cuestión de que cómo vamos a irlos seleccionando para ordenarlos si son reales. bueno, como ustedes quieran. Mm, Es que por eso les decía que esto es un objeto, este es un monstruo, ¿verdad? sí, es que está ajá, medio. es que son demasiados, Es que no podemos hacer, serían es que como, demasiadas funciones, ¿no? como son no numerables, pues es más difícil hacer una función
más clara. Exacto, pero fíjense que el enfoque sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo válido. Tú tomas una eneada, una tríada aquí, y eso se corresponde con una función, y a su vez una función se corresponde con una tríada. Ah, no, Eso, sí, sí, sí puede. Sí, cierto, porque, ¿sí? o sea, no me importa tal vez no me importa tanto los elementos de A, sino me importa que siempre estén en el primer orden, ¿no? Exactamente. ¿Qué cosa Pero, es una J? No se los he dicho, ¿verdad? ¿Qué cosa es qué cosas son los conjuntos AJ? Pues quién sabe qué cosas son. A lo mejor son conjuntos que nada más tienen dos elementos o uno, o cualquier colección, una colección de cucharas, de ideas felices, ¿no? oiga, profe, pero Es muy ¿cómo sabríamos filosófico. cuál es la primera entrada si son reales? No necesitamos saberlo, Ah, ¿no? ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque, de hecho, bueno, que tú no puedas ponerlo en una lista, que tú no puedas decir quién es el primero, no quiere decir que no puedas hablar de ese objeto, ¿sale? Por eso está bien, yo creo que vale la pena lo que estamos haciendo ahorita porque si se dan cuenta está bien sofisticado esto. Pues que el chiste era darle un orden, ¿no? Se supone. Exacto. Tú tienes una colección indizada, indizada es la palabra, eh, creo que en inglés no sé cómo eh, no sé cómo le dicen, algo así, pero indizada quiere decir que etiquetada, ¿verdad? Por los números reales. Aquí mi colección de conjuntos A1, A2, A3 está etiquetada, está indizada por el conjunto 1, 2, 3. De esa misma manera voy a tener una familia de AJs que está indizada por los números reales. Para cada número real yo tengo un conjunto. ¿Qué hay en ese conjunto? ¿Quién sabe? ¿No? Puede haber lo que sea. Puede que incluso cada conjunto sea una copia de los números reales. ¿Sale? Aunque habría que tomarlo con reservas porque hay algo que le llaman aritmética transfinita, que es trabajar con las cardinalidades de conjuntos infinitos, combinatoria infinita también. Es un tema que por ahí se está desarrollando todavía. Entonces hay que tener reservas. Puede ser que lo que yo estoy diciendo ahorita, que yo tome una copia de los reales y que esa copia de los reales yo le pongo la etiqueta del 0.27 y por allá voy a tener otra copia de los reales y le voy a llamar que su etiqueta es la raíz de 2, ¿no? Así. Pero piensen ustedes que es un conjunto cualquiera. Pueden incluso pensar que es finito, ¿verdad? Sale. Entonces, para cada una de estas cosas, tú tomas un conjunto, te fijas en su etiqueta y ahí vas a tomar la entrada correspondiente a J. ¿Y J qué cosa es? Un número real. ¿Sí ven por qué les digo que es un monstruo? O sea, ok, o sea, podemos, o sea, no necesariamente necesitamos saber quién es el primero, pero al menos sé que para cualquier real que yo le seleccione a un A, va a ir como con o sea, ya tiene como que su etiqueta, ¿no? O sea, no me O sea, importa si es quién sea el primero, pero sé que al menos va a ser como que un real menor a otro real, o sea, al menos sé como, como que el orden de los que yo me agarre. sí, habrá que tomar eso sí, orden, hey, tomado con reservas, en este sentido, ¿verdad? Eh, si bien tú no puedes saber quién es el A1 o el A2, o sea, quién es el primero, quién es el segundo, en ese sentido no tiene sentido decirlo aquí, pero sí puedes averiguar vía la función quién es tu entrada número 0.28. Sí, o sea, o sea, como que me agarre, selecciono uno aleatorio y digo, tiene esta etiqueta, pero sé exactamente hacia dónde va. Exacto. O sea, de la misma manera en que tú tienes aquí un elemento, el producto cartesiano de estos tres. Ya me voy a detener un poquito con esto, para que veamos otras cosas. ¿Qué hora es? Sí, todavía me queda algo de tiempo. Eh, si tú me preguntas, ¿cuál es la tercera entrada de este elemento? Pues te vas al espacio número 3 y te fijas en el numerito que está ahí. Y según este enfoque, pues es la imagen que de la función f, que la función f le asoció al 3. ¿Sale? Y que tú debieras esperar que está en A3. Vale.
Entonces, ¿cómo haría esa pregunta en estos elementos? Pues tú no tienes eneadas ordenadas que tú puedas poner en una colección, aunque sí existe ese orden. Ah, dime qué elemento está en la entrada 1.372. Pues es un número real, ¿verdad? Se supone que debe de existir el conjunto A 1.372. O sea, uno de estos, ¿verdad? Ah, pues sí, sí existe. Aquí te estoy diciendo que tengo una colección de esa forma. A eso ¿Sale? se refería con que no tiene que ser necesariamente una función biyectiva, ¿verdad? También, Exactamente. porque puedo agarrar los reales. Sí. Y entonces la coordenada 1.372 va a ser el elemento A sub 1.372 que está en el conjunto A mayúscula sub 1 con índice 1.372. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Y se toma el enfoque de las funciones porque eso es lo que nos sirve en el caso infinito. Sí, Ese 1.372, o sea, usted lo está agarrando nada más así de, ajá, de muchos, ¿no? Ajá. Ok, ok, ya, un gracias. ejemplo, ¿sale? Es como para hacer la analogía a la pregunta que hice aquí, ¿verdad? Dame la tercera entrada. Aquí, dame la entrada número 1.372. Y tú puedes preguntar por la entrada que a ti se te ocurra mientras esa cosa que a ti se te ocurra esté en los índices, en R. Ok, perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Qué bueno, que ya más o menos se va entendiendo esto. Lean acerca de Cantor. Eh, por ahí, ¿cómo se llama este otro señor? Eh, Hilbert. Hilbert hablaba muy bien de él. Hilbert decía, nadie va a separarnos del paraíso que Cantor ha creado para nosotros, ¿no? El trabajo de Cantor es muy importante en las cuestiones infinitas porque, si se dan cuenta, es muy filosófico este asunto. Por eso yo luego le digo a mis compañeros que las matemáticas no son tanto una ciencia, sino son más bien una filosofía, y la gente se ofende porque está uno quitando el adjetivo de científico, pero eso es más bien el ego, ¿verdad? No es tanto como la epistemología o no sé cómo se llaman esas cosas. Este, lo que hizo Cantor fue analizar los conjuntos infinitos y sobre todo caracterizarlos. Eso es un trabajo monumental, si se dan cuenta. ¿Cómo deben de ver? ¿Qué características de las cosas finitas se pueden reproducir en las cosas infinitas? ¿O qué situaciones de las cosas infinitas las caracterizan y las hacen distintas a las cosas finitas? Por ejemplo, lo que les comentaba en algún momento, en el caso finito, tú tienes un chocolate, lo partes en pedazos y cuando vuelves a juntar el chocolate, pues tienes el todo. Pero cada pedazo te da la idea de que es más chico que el todo. En los casos infinitos hay objetos con autosemejanza, se le llama. Los fractales son así. Tú recortas un pedazo de un fractal y eso lo puedes poner en correspondencia biunívoca, o sea, puedes dar una función biyectiva con todo el conjunto en total. O sea, el todo no es mayor necesariamente que las partes. Entonces, Cantor caracterizó todo ese tipo de situaciones, y por eso su trabajo fue muy importante. Que por ahí me lo enfermó Kronecker. Ahí Ah, lean sí. ustedes sobre esa controversia. Pero hay historias de terror también en matemáticas. Pero lean acerca de él. Lo trajimos a colación, nos acordamos de eso porque ¿cómo se muestra que un conjunto no es numerable? Pues tú formas una lista aparentemente exhaustiva de todos tus números. Supones que tu conjunto es numerable y que tú puedes poner una lista infinita etiquetada por los naturales. Y resulta que siempre que pones una lista infinita, tú tienes una manera de construir uno más. Entonces, eso quiere decir que no importa la manera en que tú ordenes tus números reales, sería un ejemplo, siempre vas a poder construir uno más. Y eso quiere decir que en tu conjunto hay muchísimos más que los naturales. Esos son los infinitos innumerables. Y la pregunta es entonces, ¿cuántos hay? Pero bueno, eso ya Infinitos. es... Exacto, sí, hay infinitos grandes e infinitos chiquitos, ¿verdad? Los grandes son los no numerables, los chiquitos son los numerables. Eh, Hay una hipótesis que le llaman la hipótesis del continuo, que dice, de hecho, hasta donde yo me quedé no ha sido probada,
que dice que no hay un infinito de un tamaño intermedio entre los naturales y los reales. Entonces, ya tiene que ver con cuestiones ahí más filosóficas que, bueno, siguen siendo matemáticas, desde luego, ¿verdad? Pero está bonita toda esa área. Bien contradictoria. De hecho, el objetivo es que sea consistente, que haya un modelo de esas teorías. Hay otra cosa que también se llama teoría de modelos, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿verdad? Se puede ser tan fundamentalista como uno quiera. Pero bueno, hasta aquí queda claro qué demonios es el producto cartesiano vía las funciones. Sí. Así de, pues sí, más o menos. Una Órale, noción, una noción. muy bien. Creo que eso es mucho más de lo que yo podía esperar en sus zapatos. Entonces ya me siento satisfecho. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de particiones y relaciones de equivalencia, ¿les parece? Sí, También eso hay que revisarlo. Particiones y relaciones de equivalencia. Sale. ¿Qué era una partición? Fíjense cómo poco a poco estoy siendo un poquito más formal en las cosas que les voy diciendo, ¿eh? Partición se refiere a cómo, o sea, literal, cómo partir con una relación, un conjunto, o sea, cómo dividirlo. Sí, yo quitaría la palabra relación en principio, ahorita les digo por qué, pero sí es eso. Van a partir un pastel, van a partir la pizza, esa es una partición, ¿sale? Porque es el ejemplo que dio el profe, ¿no? Cómo inducir una partición con una relación de equivalencia. Exacto. Y al revés, como una partición induce una relación de equivalencia, Oh, ok. ¿sale? Son conceptos distintos, pero que nos permiten hablar de los pedazos de un conjunto, ¿sale? ¿Y para qué quiero yo hablar de los pedazos de un conjunto? Bueno, pues porque resulta que desde cierto punto de vista, los elementos que quedan en el mismo pedazo de la pizza son indistinguibles y no tengo que utilizarlos más veces, ¿sale? O sea, basta con que yo tome un elemento de ahí y vea cómo se comporta, qué relación tiene con los demás, para que yo pueda trabajar. Entonces, eso es bien importante para construir los números racionales, por ejemplo. De hecho, por eso necesitamos ese concepto, porque los números racionales van a ser una rebanada de la pizza de todos los números posibles, de todos los quebrados posibles. Un número racional va a ser una relación de equivalencia. ¿Sí ven qué emoción? ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Un número racional va a ser una relación de equivalencia en la familia de todos los quebrados posibles. O sea, O sea, la familia decimal. si la pizza total son todos los quebrados que tú puedas formar con dos números enteros, esa es la pizza. Un Ok, número racional va a ser una rebanada de pizza, sí. ¿sale? Y al mismo tiempo es un elemento de la partición, porque la partición nosotros la entendemos como las rebanadas de la pizza. Cuando hablamos de las rebanadas, estamos hablando de los conjuntos más pequeños en los que se puede partir todo el conjunto total, ¿sale? Ah, ok, sí. Y ese pedazo de pizza nosotros lo entendemos como una clase de equivalencia también, cuando se tiene esta relación, ¿verdad? La clase de equivalencia, la vamos a estar utilizando en los números racionales porque no hace falta decir Ah, ok, como el 1/2, 2/4 y eso. exacto. Entonces tú tienes una rebanada de pizza y en una misma rebanada de pizza va a estar el 1/2, el 4/8, el 25/50, etcétera. ¿Y cómo sé que un número racional va a estar en relación con el otro si hablamos de relaciones? Ah, pues porque me van a dar el mismo número decimal cuando hago la división. Ah, con eso se refiere a que las particiones inducen a una equivalencia y viceversa, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿para qué vas a tratar con todos los números racionales? Lo que, pues más bien agarra un representante de allí, ok, agarro, elijo el más sencillo, ¿verdad? El irreducible, el un medio. Y entonces, yo, como matemático, bueno, desde el punto de vista de las matemáticas, voy a ver el un medio como una clase de equivalencia, donde van a estar metidas todas las cosas que pueden dar como resultado un medio cuando se simplifican. Entonces ya la Pues cosa así se cambia. Ajá. construyen los racionales, ¿no? Y así se construyen anillos de cocientes también, ya más si llevan teoría de números o se van hasta las álgebras modernas 3 o 4, ahí van a ver que esa construcción también funciona para otros objetos. Ok. ¿Vale? Entonces, por ahí, no sé si ubican también a Roger Penrose. Seguro sí, ¿verdad? No. ¿No? Sí, ya me acordé también. Tiene un libro maravilloso que se llama El camino a la realidad. A los físicos, a Ah, los ok, que sí, están cierto. trabajando cosas aplicadas, les va a gustar mucho eso. Sí, sí, está bueno. Es es un librito, ¿verdad? Bueno, pero en este libro, en el prólogo, es de las pocas cosas que he leído, ¿verdad? Del libro. Les dice que él tenía mucho, le batallaba mucho a los racionales en la primaria, que resulta que los quebrados, ¿verdad? Y que también veía que sus compañeros les costaba trabajo. Entonces, cuando estudió ya matemáticas formales, porque él es matemático y físico, es las dos cosas, de hecho, premio Nobel de Física hace poco, hace como unos 3 años, si no mal recuerdo, este, pues resulta que vio la construcción de los números racionales y dice, ah, pues claro, pues por eso tengo broncas en la primaria, porque una fracción es una relación de equivalencia, entonces, ¿cómo le explicas a un niño de 10 11 años que es una relación de equivalencia? Entonces, bueno, ¿de qué es posible? Yo creo que sí, esos son los retos ya de los educadores, pero la educación matemática también es algo difícil, mucha gente desprecia la historia y la educación, pero cuando uno los pone a hacer ese tipo de cosas, los ve tronar y entonces dice, ah, no, que era muy fácil. Bueno, ya basta de choros, ¿verdad? En la partición de un conjunto, van ustedes a tener, una partición es una familia. Bueno, tengo que ser formal. Penrose. Sí, les recomiendo mucho ese libro. De hecho, el profesor que yo tuve de variable compleja nos hizo exponerle una parte de ese libro, los modelos de Minkowski. Ya luego les platico de qué se trata eso. Y así fue como yo conocí el libro. Es muy bueno, el libro es muy bueno. Hay que darse tiempo de eso, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a ser formales. Decimos, por ahí se los puse en la tarea, una partición. Fíjense, a veces le ponen un garigoleado allí, una P elegante. eh, Así, una partición P para un conjunto C. Es una colección ahí, indizada otra vez por un conjunto I. Fíjense que cuando yo ya escribo esto, ustedes ya en su mente debieran de tener la idea de que los índices yo los voy tomando de un conjunto I y que el conjunto I puede ser ya cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, es importante la anotación también. Tengo una colección ahí de subconjuntos de C que cumplen con lo siguiente. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Por qué estoy poniendo los ahí? Los ahí son las rebanadas de pizza, ¿sale? Pero, ¿cómo son estos subconjuntos para que formen una partición? O sea, las rebanadas de pizza no son cualesquiera subconjuntos de la pizza, ¿sale? ¿Por qué? Porque, pues bien podría yo hacerle como pasa normalmente, que el pizzero me parte la pizza en pedazos
y resulta que hay una región que no está muy bien partida y entonces ese pedazo yo no sé si forma parte de este lado o de este otro lado, ¿no? O sea, si yo agarro un subconjunto de C y digo, pues voy a partir en subconjuntos de C, no es suficiente para ¿cómo se dice? Para, se me fue el avión, para Clasificar. caracterizar, cualquier conjunto no es suficiente para caracterizar una rebanada de pizza de un conjunto. O sea, ¿qué características tienen esa manera de partir el conjunto en rebanadas? Pues bueno, tiene algunas características. Primero, pues todas las rebanadas juntas tienen que ser el conjunto. O sea, el todo tiene que ser la unión de las partes. ¿Eso queda claro? Sí, ¿Puede repetir eso una última vez, por favor? ¿Otra vez? Sí. La colección de conjuntos en los que voy a partir al conjunto C para que pueda visualizarse como se reparte una pizza, ¿verdad? Como se reparte en pedazos una pizza. Primero, tiene que cumplir con esta condición, que la unión de todos los pedazos sea la pizza completa. ¿Sale? Porque fíjense, estoy siendo aquí un poco formal. Una partición P para un conjunto C, o sea, C es la pizza, P es la familia de pedazos de pizza. Entonces, para que yo pueda decir que es una partición, primero, todo el conjunto se debe de poder recuperar si unes todos los pedazos de pizza. ¿Queda un poquito más claro eso? Sí, gracias. Sí, de nada. Y cada elemento de C debe estar, lo voy a poner así en palabras, en exactamente un elemento de la familia P. ¿Sale? Fíjate que este champiñón es parte de la pizza. Bueno, ese champiñón tiene que caer en exactamente un pedazo de pizza. No puede estar en dos. Entonces, cuando yo hablo de esta frase, hay que tener cuidado. Un elemento de C quiere decir que es un elemento del conjunto total. O sea, alguna cosa de la pizza, ¿verdad? Un elemento de la pizza. Y cuando hablo de elemento, esta palabra elemento de la familia P, aquí yo me estoy refiriendo a un pedazo de pizza porque C es un conjunto y P es una familia de conjuntos. Entonces un elemento de P es un pedazo de pizza. ¿Me explico? O sea, el conjunto C, por ejemplo, sería el pedazo de pizza, pero el conjunto P ya serían varios conjuntos, o sea, ya serían como varias rebanadas de pizza. Sí, exacto. El conjunto C es la pizza. Si quieren lo ponemos así. Sí. Sí, y P son los pedazos de pizza. ¿Sale? Perdón que haga mis analogías, espero yo no confundirlos. Luego me dicen mis alumnos que se acuerdan de mis analogías o mis chistes, pero que no les salen los problemas. No es la intención, ¿verdad? La idea es que ustedes se queden la idea es que puedan construir ahí los conceptos. ¿Vale? Si en algún momento no se entiende, deténganme, por favor, díganme y buscamos alguna otra manera de que quede claro. Bueno, entonces, C es la pizza completa, P es los pedazos de pizza. O sea, la partición es un adjetivo asociado a un conjunto C, la pizza, y los pedazos, la familia de pedazos es lo que yo llamo la partición. O sea, la partición en una casa sería sus habitaciones. Hablar de las habitaciones o de los espacios, ¿verdad? El baño, la recámara, el lobby, el cuarto de juegos, bueno, nosotros tenemos cuarto de juegos, ¿verdad? No sé, el vestíbulo, etcétera. La repartición de esos espacios, o sea, los pedazos de pizza, es lo que yo le llamo partición. ¿Sale? Partición son los pedazos. Bueno, entonces, cada elemento de un conjunto C, cada elemento de la pizza, tiene que estar en un pedazo. ¿Qué quiere decir eso? Primero quiere decir dos cosas. Que que para cada elemento, digamos, en C, existe un índice tal que
n está en ahí. No es algo que se pueda dar por sentado, ¿verdad? O sea, si tú tomaste un elemento en C, entonces ese elemento tiene que caer en algún pedazo. ¿Sí lo ven? Es lo que quiero decir aquí. Pero no solo eso. Lo que tengo que decir cuando hablo de exactamente un pedazo, quiere decir que los pedazos no tienen cosas entre sí. ¿Sí ven qué emoción? Adelante. Porque, o sea, como sabemos que cada pedazo de pizza es una relación de equivalencia, ¿no? La idea es que cada pedazo de pizza termine siendo una relación de equivalencia, exactamente. Y toma un representante para que no se repita, ¿no? Supongamos. Sí, la idea del representante es para que nosotros podamos hablar del pedazo de pizza. Para no decir, ah, pues aquel pedazo o este otro pedazo, o este no. Podemos decir el pedazo donde está el champiñón, el pedazo donde está el pimiento, el pedazo donde está ese pedacito de chorizo, ¿no? Etcétera, ¿sí? Esa es la idea del representante. Pero para que yo pueda hacer eso, entre cualesquiera dos pedazos no debe de haber nada en común. ¿Por qué? Porque imagínate que el representante caiga en algo que tienen en común los dos pedazos, pues ya nos andamos peleando como en estos países que no te queda claro qué es de quién, ¿verdad? Pues es como tomar el un medio, el un tercio, el dos tercios, pero no el tres tercios, porque ya es uno y podríamos tomar como que desde el uno hasta atrás. O sea, como uno, un medio, un tercio, dos tercios, pero no me tomo el tres tercios porque es el uno. Exacto, sí. No tienen que tener nada en común, exacto, esa es la idea, Ah, ok. ¿sale? Fíjense que hay un detalle por aquí que ahorita estaba pensando. La unión de todos los elementos debe ser debe recuperar al conjunto C, ¿sale? Pero aquí dice un poquito más. O sea, para cada elemento hay un elemento en la partición que recupera al elemento en C que tú quieres. O sea, tú tomas un elemento en la pizza y ese elemento tiene que caer, abuelita de Batman, en un elemento de la familia que tú tomaste como partición. ¿Sale? Es una característica importante. Cada elemento del conjunto C cae en un elemento de la partición. O sea, está en un pedazo de pizza. Y el inciso 2 les está diciendo que cae en solamente uno. Porque si ya cayó en uno, como cada uno de esos elementos de la partición no tienen elementos en común con los demás, entonces no puede caer en otro pedazo. ¿Sale? A eso se refiere con que cada elemento de C está en exactamente un pedazo de pizza. ¿Queda claro eso? Sí, Muy bien. Y entonces, cuando una colección de subconjuntos de C cumple con estas dos condiciones, entonces nosotros podemos hablar de esta idea. O sea, yo puedo decir que si mi conjunto C fue esto, entonces probablemente tenga yo, bueno, le voy a poner puntos suspensivos porque quién sabe cómo puede estar partido el conjunto, ¿verdad? Pero este es un A1, A7, no sé, A3.2, para que no se predispongan con los naturales, ¿verdad? A5, A-2, A0. Entonces, un conjunto C está partido de esta manera, A-7, si la colección de los A's que ustedes están tomando cumple con estas características. Y fíjense, podemos leer estas características en este dibujo. La unión de todos los conjuntos
O sea, todo lo que está en ahí es C, pues sí, la unión de todos los pedazos hace el total, lo que nos quiere dar a entender. Segundo, si tú tomas un elemento en C, ok, te fijas nada más en la sombra de C, no ves la partición. Parece que estamos en clase de biología ahí revisando el aparato de Golgi, ¿verdad? Si ustedes toman aquí un elemento, entonces, pues ya visualizas el esqueleto. Ah, fíjate que, bueno, lo voy a poner aquí. Fíjate que ese elemento que tomaste cayó en un conjunto. Ah, genial, entonces estás hablando de esto. ¿Sale? Y el hecho de que no tengan nada en común estos cuates es que si ya cayó aquí, ya no tiene posibilidad de caer en el otro lado, porque A5 y A-2 son conjuntos disjuntos. O sea, su intersección es vacía. ¿Sí ven qué emoción? Sí. Sí. Como dicen los memes, si no sienten emoción en su corazón, ya no quiero nada. Bueno, órale pues, queda claro por qué se caracteriza de esta manera. Esa es la palabra en el fondo de todo esto, caracterización. Estas propiedades caracterizan a un reparto de esta manera. Eso es lo que nosotros conocemos como partición. Y más específicamente, cuando digo una partición para C, estoy hablando de esta colección de pedazos. ¿Por qué la atención en los pedazos, verdad? Entonces, bueno. ¿Por qué la gente hace este tipo de cosas? Bueno, porque como les decía, bajo cierto punto de vista, ustedes van a considerar como indistinguibles entre sí los objetos que caen en cada pedazo. Y cuando ustedes hablan de ese punto de vista, de esta misma situación, entonces ya vamos a hablar de una relación de equivalencia. ¿Sale? Vamos a ver qué es una relación de equivalencia. Ahora recuerden, una relación, para empezar, una relación R en un conjunto C. Fíjense que estoy hablando de un solo conjunto. Bueno, vamos a empezar desde más atrás. Una relación en... Fíjense que tengo que decir dónde. En PQ, en un producto cartesiano, es un subconjunto cualquiera de P cruz Q. ¿Se acuerdan que en la primera sesión platicamos de algo de esto? Sí. Sí, ¿Sí? R es una familia de parejas ordenadas. ¿Y por qué una familia de parejas ordenadas? Bueno, ahorita ustedes ya tienen un poquito más de experiencia y ya lo puedo platicar más rápidamente. Los elementos de R son parejas ordenadas X, Y, donde X está en P, Y está en Q. Entonces, o puedo escribir X, Y como un elemento de la R, o hay gente que lo escribe X está en relación con Y. ¿Sale? El hecho de que tú establezcas una pareja ordenada como elemento de R quiere decir que X está en relación con Y. X fue tomado en P, Y está tomado en Q. ¿Está claro eso hasta ahí? sí, Sí. Muy bien. Ahora, cuando yo digo una relación R en un conjunto C, cuando hablo de un solo conjunto, entonces, pues si yo voy a hablar de gente que se está relacionando con otra gente, elementos que se están relacionando con otros elementos, pues entonces resulta que los elementos están tomados en un solo conjunto. O sea, para que yo pueda hablar de que un puntito en C tiene relación con otro, tengo que hablar de la pareja ordenada X, Y, pero X e Y están en el mismo conjunto. O sea, es un subconjunto, voy de C cruz C. Sí, dígame. O sea, viéndolo de una manera de más de conjuntos, podemos decir que para cualquier relación, siempre el universo de esa relación es el producto cartesiano, ¿no? Como su conjunto universo.
su superconjunto, más bien. Ok. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Esa es la idea. El superconjunto de una relación, porque así como hay subconjunto, conjunto chico metido en grande, el grande se dice que es el superconjunto del chiquito, ¿verdad? Superconjunto. Ahí está. Entonces, el producto cartesiano es donde va a estar metida la relación. Entonces, cuando yo digo que X está en relación con Y, si estoy hablando de elementos de un solo conjunto, estoy en el producto cartesiano. ¿Sale? Ahora, este es como el puente entre lo que ustedes habían visto con Alberto en cuanto a una relación, como parte del producto cartesiano, y con una visión que les puede permitir hablar de particiones también. ¿Sale? Pero ahora estoy hablando de relaciones en un conjunto. Ahora, una relación es de equivalencia, una relación R en C, fíjense cómo lo estoy diciendo, una relación R en C es de equivalencia, sí, solo sí, es una definición. Inciso A, R es reflexiva. ¿Qué demonios quiere decir que sea reflexiva? Quiere decir que si tú tomas un elemento en C, para todo C en C, perdón, para todo X en R en la relación, no, más bien debo decirlo para sí. Bueno, me voy a meter en problemas. Es que tengo que decir que R tiene su dominio y tiene su imagen también, ¿no? Pero bueno, sí, los voy a meter en broncas. Mejor lo voy a poner así. Quiere decir que esto está permitido. ¿Sale? O que X, X es un elemento de R. Siempre que la X sea susceptible de ser relacionado con otra cosa. Porque bueno, la relación no tendría que ser todo, pero si es de equivalencia, sí. Creo que sí. Bueno, habría que checarlo. ¿Qué quiere decir que sea reflexiva? Que tiene sentido hablar de que un elemento está relacionado con sí mismo. Piensen ustedes que una relación es conocer a una persona. ¿Te conoces a ti mismo? Ok, entonces sí estás como en vías de, de ser reflexivo. Digo, de ser relación de equivalencia, ¿verdad? Bueno, inciso B, que R sea transitiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si X está relacionado con y que Y está relacionado con Z, entonces tú puedes deducir siempre que X está relacionado con Z. Todo esto ya lo platicaron, ¿verdad? Sí, Ok. Y que es simétrica también. O sea, que da lo mismo en un sentido que en otro. ¿Sale? ¿Por qué se les pide esas propiedades a un conjunto C? ¿Por qué estas tres? Bueno, resulta que estas tres son las características que me van a permitir a mí hablar de clases de equivalencia. Clases de equivalencia. Para que tú puedas hablar, fíjense, de la relación, todo el tiempo tuve que tomar al menos un elemento para poder describir estas propiedades de una relación, ¿verdad? Entonces, en las clases de equivalencia, yo tengo que hablar de la clase de X, de un elemento. Bueno, si X está en C, tengo que hablar de la clase, que son todos los elementos Y en C, tales que X está en relación con Y. ¿Sale? Y por supuesto, esto significa también que Y está en relación con X, si la relación es, es estas tres características, ¿verdad? ¿Sí me explicó? a esa última parte sí no entendí. ¿Podría volver a repetirlo? Sí.
Cuando yo quiero hablar de una clase de equivalencia, estoy usando esta notación. Hay gente que depende del contexto, utiliza, por ejemplo, CX, para hablar de la clase de equivalencia de X. ¿Qué es una clase de equivalencia? Son todos los conocidos del elemento que tú estás tomando como representante. ¿Sí me Ah, explico? ok. Sí. Es un conjunto, es un subconjunto de C. Ahora, ¿por qué una clase de equivalencia? ¿Por qué la relación de equivalencia? Y se le llama equivalencia porque bajo cierto punto de vista, otra vez, tú puedes concluir que ciertos elementos se pueden agrupar y que no los vas a distinguir. ¿Sale? Vamos a hacer un dibujito con estas características. Otra vez tengamos ahí nuestro cacahuate, que es el conjunto C, ¿no? Ahí está. Entonces supongan que es no vacío, por supuesto, y tomen ustedes un elemento por allí. Ahí está mi elemento X. Ahora, fíjate, suponte que la relación que hay de C en C, o sea, la relación R, es una relación de equivalencia, o sea, que estas tres situaciones se cumplen. ¿Sale? Entonces, ¿quién va a ser la clase de equivalencia para la X? Pues van a ser todos los elementos Y que tienen alguna relación con esto. Supongan que voy a conectar dos puntitos, dos elementos del conjunto, siempre y cuando estén en relación, o sea, estén en relación a través de la R. Se pueda formar una pareja ordenada que pertenece al conjunto R que está metido en C cruce. ¿Sale? Entonces, ok, está relacionado con esto. Y la idea de la clase de equivalencia es analizar hasta dónde es el alcance de ese conjunto, hasta dónde es el alcance de ese elemento a través de la relación. Bueno, pues como X está relacionado con Y está relacionado con X. Ahí estoy usando la simetría. Entonces, esto es para darle consistencia a esa idea de la relación. Bueno, resulta que por allá hay otro elemento Z que está relacionado con X. ¿Relacionado a través de qué? Bueno, depende del criterio. ¿Qué significa que sea una relación? Hay una relación amorosa entre tres personas, ¿verdad? Esa relación no es transitiva, por supuesto. Relación de amistad, conocidos. No sé qué cosa se refiere a la relación, pero bueno, las que puse no son ejemplos de relación de equivalencia, pero son relaciones de ese estilo, ¿verdad? Entonces, si Y está en relación con Z, a través de la transitividad yo puedo decir que la X también está en relación con Z, ¿verdad? Entonces, de alguna forma puedo pensar que el elemento X tiene influencia sobre Z a través de la relación R. ¿Sale? El objeto tiene influencia sobre sí mismo. A veces la gente le pone una flechita. Esto de influencia sobre sí mismo y la simetría es para darle consistencia. Y la transitividad es una suerte de conocer los alcances de la relación. Sale. Entonces resulta que se va formando toda una red alrededor de la X y que la red se acaba en algún momento. ¡Sas! Entonces, en ese momento se acaba tu clase de equivalencia de X. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces hay muchos puntitos por ahí que yo a través de estas características de la relación puedo decir que es donde tiene influencia la X. Ahora, la relación de equivalencia es tal que si tú tomas otro representante, supongan ustedes otra vez que hay un monito ahí que está en la misma clase de equivalencia, entonces la red de influencia de ese monito va a ser la misma red de influencia de la X. Aunque yo tenga dos representantes distintos, un medio y dos cuartos, la red de influencia es la misma. Esas son las clases de equivalencia. Y entonces, si hay un elemento por acá que no está relacionado con X, ni conoce a un tercero que esté relacionado con la X, entonces estoy hablando de otra red de influencia. Vamos a llamar un 3, ¿no? Bueno, voy a poner aquí, no sé, un gato. Y entonces armo mi red de influencia que corresponde con ese vato y formo otra clase de equivalencia. Ahora, las clases de equivalencia, perdón, debe haber puesto el gato. ¿Sí me explico? ¿Me siguen todavía?
Sí, Muy bien. Es otra clase de equivalencia. Entonces, las redes de influencia de los elementos, las clases de equivalencia, pues como que me dan la idea de que me están partiendo el conjunto en pedazos. Ah, entonces puede ser que también yo pueda hablar de una partición si hablo de las redes de influencia de una relación. ¿Sí me explicó? ¿Quiénes se les antojan a ustedes que sean las particiones? Pues las clases de equivalencia, ¿verdad? La colección de clases de equivalencia. Y estas redes de influencia cumplirán con las características que determinan una partición. Fíjense qué estoy haciendo. Ya tengo una relación de equivalencia. Ya me dividió en clases de equivalencia al conjunto C. Y entonces yo quisiera saber si eso me va a definir una partición. Resulta que sí. ¿Por qué? Porque todas las clases de equivalencia, miren cómo están construidas. Toma un elemento en C y entonces construye su clase de equivalencia. Ojo, ¿eso qué quiere decir? Que tú puedes, si tomas un elemento en C, la unión de todas las clases te tiene que dar C, que siempre existe una clase donde va a estar el elemento. El elemento, pues sí, la clase de X. Toma X, elabora su clase y ahí está metido. ¿Dos clases son diferentes? Sí. ¿Sale? Esto probablemente habría que probarlo. ¿Puedo yo probar que si X no está en relación con Y, entonces las clases de equivalencia son disjuntas? ¿Sí ven la necesidad de probar eso? sí. Sí. Sí, Y eso se prueba por reducción al absurdo. Ya solo estoy hablando así, disculpen ustedes porque ya se me acabó el tiempo, pero imaginen que no fuera así, que sea reducción al absurdo. Ya lo vamos a platicar con calma, probablemente en la siguiente clase. Si dos clases tuvieran alguien en común, eso quiere decir que a la vez X está relacionado con Z y que Z está relacionado con Y. Ah, ok, entonces por la transitividad de la relación, eso querría decir que X está relacionado con Y. Oye, espérate, mano, pero me dijiste que X está relacionado, no está relacionado con Y. Ahí viene la contradicción. Entonces, ¿de dónde viene tu inconsistencia? Del hecho de suponer que hay un elemento en estos dos. Ah, ok, entonces eso prueba que estos dos son disjuntos. ¿Sale? Y eso pasa con las relaciones, las clases de equivalencia. Si tú tomas dos elementos en C y tienes ahí una relación de equivalencia, entonces pueden suceder dos cosas. O la clase es la misma o la clase es diferente. Si la clase es diferente, no hay nadie que coincida en las redes de influencia de esos dos elementos. Pero si hay un tercero, entonces resulta que esos dos están en la misma clase. ¿Sí ven qué emoción? Sí, Entonces, lo que les acabo de mostrar en palabras es cómo una relación induce una partición. ¿Quiénes son los pedazos? Las clases de equivalencia. Y al revés, toma una partición en un conjunto. ¿Cómo puedes inducir una relación de equivalencia? Ah, pues tú toma dos elementos en el conjunto y tú vas a definir una relación, porque no has dicho ni siquiera quién es la relación. X va a estar relacionado con Y siempre y cuando X e Y estén en el mismo pedazo de la partición. ¿A poco estar en el mismo pedazo es una relación de equivalencia? Sí. ¿Por qué? ¿Es reflexiva tu relación? Pues sí. X está relacionado con X porque X está en el mismo pedazo que X. Check, ¿verdad? Dos, es transitiva. Si X está en el mismo pedazo que y la Y está en el mismo pedazo que Z, entonces X está en el mismo pedazo que Z. También check, ¿verdad? Es simétrica. Pues sí, si X está en el mismo pedazo que Y, entonces Y está en el mismo pedazo que X. Bambi, ya tengo mi relación de equivalencia, ¿verdad? Entonces, estar en el mismo pedazo, si yo tengo una partición, induce esa relación de equivalencia. ¿Cuál? Estar en el mismo pedazo de la relación que a mí me sirve. Acabamos de probar un ejercicio de la tarea. Hay que escribirlo. ¿Sale? Bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario hasta acá. Ya me emocioné. Sí. no podríamos ver rápido lo del inicio de Morgan. Ah, sí, perdónenme. Bueno, ya
un comentario más, nada más al respecto. Les voy a armar un ejemplo concreto de un ejercicio en donde me gustaría que ustedes prueben que una partición induce una relación de equivalencia y al revés. ¿Sale? Y que podamos hablar de las clases y que vean ustedes la necesidad de hablar de las clases. O sea, ¿por qué hay que agrupar? Porque hay basurita. Basurita en el sentido de que yo no tengo que lidiar con todos. A lo mejor nada más tengo que lidiar con el representante. ¿Sale? Porque todos los que están ahí se comportan de la misma manera respecto de cierto punto de vista que el representante que estoy tomando. Entonces no hace falta que tomes a todos, basta con que tomes a representantes. No es lo mismo usar un conjunto infinito C que utilizar una cantidad finita de pedazos. ¿Sale? Esa es la necesidad de trabajar con una relación de equivalencia. Bueno, veamos lo de De Morgan rapidísimo. Si la gente ya se tiene que ir, no hay ningún problema. Nos quedamos aquí para la prueba así rapidísimo, ¿verdad? Una de las leyes de De Morgan es que si ustedes unen conjuntos y toman el complemento, no estoy en la unión, es lo mismo que fijarse en no estoy en A, no estoy en B. Sí, dígame. Bueno, yo decía la otra de Morgan. Sí, voy. Esta es la de finitos, ¿verdad? Ajá, decía la de la unión de muchos. Ok. Entonces, en principio nosotros podríamos probar esta unión. ¿Cómo se expresa la unión de muchos? Así. Tómate el Ok. complemento de la unión de muchos. Yo quisiera probar que es la intersección del complemento de esos muchos. Ok. ¿Sale? Bueno, ¿cómo se prueban estas cosas? Dos contenciones. Tómate un elemento en la izquierda, ¿no? Ya no le voy a poner el i, ya aquí se sobreentiende. Si estás en el complemento, eso quiere decir que X no está en AI para todos los AI. ¿Queda claro eso? Ok, entonces X no, más bien X, ajá, no pertenece a ninguna I. Ajá. No importa cuántas I sean, cuántos conjuntos sean. Pero si tú me estás diciendo que no está en la unión, que eso es lo que significa el complemento, no está en la unión, o sea, formo la unión y la X queda fuera. Entonces X no está en ninguno de estos. Porque si estuvieran al menos uno, como esos están metidos en la unión, estaría en la unión. Entonces eso no puede ser. Ok. Entonces X no está en ahí para todos los ahí y eso, bueno, si quieren, incluso creo que puede ser reversible. A ver si lo podemos hacer un sí solo sí. Si no estás en ninguno, entonces resulta que esta se puede ver así. Estás en el complemento de cada uno para todo I. Sí. Este enunciado, decir no estoy en ahí para todos los ahí, es lo mismo que decir estoy en el complemento de todos y cada uno de los ahís. Ok, pero si estás en todos los complementos al mismo tiempo, entonces ya lo voy a escribir aquí, estás en la intersección de todos. Son solo consecuencias lógicas, ¿se dan cuenta? Ah, ok, ok, ok. Y de hecho ya acabaron, ¿no? No necesitan, esa es la prueba completa. Empieza de este lado. Tómate un elemento en la intersección de todos los complementos. ¿Qué significa eso? Significa que estás en todos y cada uno de los complementos al mismo tiempo. ¿Ok? Pero si estás en todos, quiere decir que no estás en todos los AIs, en todos y cada uno de los AIs. Y si no estás en todos y cada uno de los AIs, entonces no estás en la unión. ¿Sale? Ok. Y esta prueba es válida también para los casos finitos. Es la misma. Sí, Solo que, sí, es como la de arriba, ¿no? ajá, como no se utiliza el hecho de que sean finitos, en ningún momento dices que estás tomando cierta cantidad de elementos, solo trabajas con la lógica. Sí. Ok. ¿Sale? Y algo análogamente habrá que hacerlo para la intersección de los AIs.
Bueno, suponiendo que esa intersección es no vacía, ¿verdad? Porque si es vacía, pues ya no tenemos nada que hacer. Bueno, habrá que separarlo por casos. Es la unión de los Entonces sí, es análogo. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Pero seguramente tú estás pudiendo visualizarlo, puedes meditar ya sobre estos símbolos, porque ya Sí, sí. ahorita, después de la clase, ya tuvimos cierta experiencia, ¿verdad? O sea, tú lo ves y ya tienes la idea construida en tu mente. Eso también es de las cuestiones difíciles del álgebra. Por eso la anotación también cuesta trabajo y es importante. Pero bueno, ya me pasé. ¿Alguna duda, comentario, los demás chicos? No, profesor. ¿No? ¿Todo está bien? Sí. Bueno, vamos a ponerle turbo a la tarea del día de hoy. Yo esperaría que entre hoy y mañana les compartamos su tarea. Y y pues ya, vamos a tener más material para cotorrear, ¿verdad? Ok, profe, gracias. Hasta luego. Cuídense, Bonito muchas fin. gracias. Hasta luego, profesor. Bye, Gracias, bro. Gracias, profesor. que estén muy bien.